Jim Caviezel dijo esto a Erika Kirk, y él se derrumbó en el escenario en vivo. Las luces del auditorio se reflejaban en las lágrimas que corrían por el rostro de Erika Kirk, mientras 15,000 personas observaban en silencio absoluto. Su esposo Charlie había partido apenas 2 semanas atrás, y ella había llegado al Memorial Cristiano Nacional esperando encontrar consuelo en palabras de ánimo. Pero cuando Jim Caviezel subió al escenario y se dirigió directamente hacia ella, nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Las palabras que Jim pronunció no solo harían que Erika se derrumbara emocionalmente en vivo, sino que revelarían el mensaje más hermoso que Charlie había dejado para su amada esposa. Lo que ocurrió en esos momentos cambiaría para siempre cómo el mundo recordaría el amor eterno entre Charlie y Erika. Nadie esperaba este momento que tocaría corazones para siempre. 2 semanas después de la partida inesperada de Charlie Kirk, el 10 de septiembre, Erika Kirk luchaba no solo con el dolor abrumador de la pérdida, sino con una pregunta que la torturaba día y noche. Había sido una buena esposa para el hombre que Dios había usado para tocar tantas vidas. En la soledad de su hogar en Phoenix, rodeada de recuerdos de 8 años de matrimonio, Erika se encontraba reviviendo cada conversación, cada momento compartido, cada palabra que pudo haber dicho diferente. Fui suficientemente comprensiva con sus viajes constantes, apoyé adecuadamente su ministerio, ¿sabía él realmente cuánto lo amaba? Las noches eran las más difíciles. Erika se despertaba a las 3 de la madrugada, la hora en que Charlie solía levantarse para sus devocionales matutinos, y el silencio de la casa le recordaba brutalmente que nunca más escucharía sus oraciones susurradas desde el estudio. El vacío era tan tangible que a veces se encontraba caminando hacia el estudio, esperando encontrarlo allí, arrodillado ante su Biblia abierta como había hecho durante todos los años de su matrimonio. Durante los primeros días después del funeral, amigos y familiares la habían rodeado con amor y apoyo. Cacerolas llegaban diariamente, llamadas telefónicas la mantenían conectada con el mundo exterior, y abrazos constantes le recordaban que no estaba sola. Pero ahora, en la crueldad del silencio que sigue al luto público, Erika se enfrentaba sola con pensamientos que la consumían. ¿Qué pensaba Charlie realmente de nuestro matrimonio? Sintió que yo entendía completamente su llamado, sabía cuán orgullosa estaba de él. Los medios habían estado llenos de tributos al legado ministerial de Charlie, artículos sobre su impacto en universidades, testimonios de estudiantes cuyas vidas había transformado. Pero nadie hablaba del hombre que Erika conocía en la intimidad del hogar, el esposo que le dejaba notas de amor en el espejo del baño antes de salir de viaje, que oraba por ella cada noche antes de dormir, que la llamaba desde aeropuertos solo para escuchar su voz antes de abordar otro vuelo. Charlie susurraba al aire en esos momentos de soledad más profunda: necesito saber si fui suficiente. Necesito saber si cuando mirabas tu agenda llena de compromisos ministeriales, también veías tiempo suficiente para nosotros. Necesito saber si cuando la gente te elogiaba por tu trabajo, pensabas en mí como tu compañera o como una obligación más en tu lista. La culpa la carcomía de maneras sutiles pero persistentes. Recordaba las veces que había sentido celos del ministerio de Charlie, las ocasiones en que había deseado que cancelara un viaje para quedarse en casa con ella, los momentos cuando había sentido que competía con las necesidades de miles de estudiantes por la atención de su esposo. Dios, oraba Erika entre lágrimas que parecían nunca agotarse. Necesito saber que él sabía. Necesito saber que pudo sentir todo el amor que tenía por él. Necesito saber que no se fue dudando de cuánto significaba para mí, de cuán orgullosa estaba de ser su esposa, de cuánto valoraba el llamado que tú le habías dado.
Las noches se habían convertido en sesiones de tortura mental, donde Erika reproducía conversaciones, analizaba expresiones que Charlie había tenido, se preguntaba si había interpretado correctamente sus sonrisas, sus abrazos, sus palabras de afirmación. ¿Era genuino cuando me decía que era su mejor amiga, o lo decía porque sabía que era lo que yo necesitaba escuchar? La invitación al Memorial Cristiano Nacional había llegado como una obligación más que como una oportunidad. Los organizadores querían honrar la memoria de Charlie y esperaban que la presencia de Erika trajera autenticidad al evento. Necesitamos que la familia esté representada, le habían dicho con una sensibilidad que no disminuía la presión que Erika sentía. Pero Erika no estaba segura de tener la fortaleza emocional para enfrentar a miles de personas que conocían a Charlie como líder cuando ella luchaba por procesar su pérdida como esposa. ¿Cómo puedo celebrar públicamente una vida cuando privadamente me pregunto si fui digna de esa vida? Se preguntaba mientras contemplaba la invitación. 3 días antes del memorial, Jim Caviezel estaba en su estudio de oración cuando experimentó algo que no había sentido desde que Dios le había dado palabras específicas para otros siervos heridos. Durante una hora de intercesión profunda que se había extendido mucho más de lo planificado, comenzó a tener impresiones vívidas sobre Erika Kirk. No eran visiones dramáticas o experiencias místicas, sino conocimientos profundos que llegaban a su espíritu como susurros divinos. Erika estaba luchando con dudas sobre su matrimonio, preguntándose si había sido la esposa que Charlie necesitaba, atormentándose con la idea de que tal vez él había partido sin saber completamente la profundidad de su amor. Las impresiones eran tan específicas que Jim inicialmente las descartó como proyecciones de sus propias emociones al pensar en el dolor de una viuda. Pero mientras continuaba orando, las imágenes se volvieron más claras. Veía a Erika despertándose en las madrugadas, caminando por una casa vacía, sosteniendo objetos personales de Charlie mientras lloraba, preguntándose una y otra vez si había sido suficiente. Señor, oró Jim con una mezcla de asombro y preocupación. Si estos pensamientos vienen de ti, necesito que me des las palabras exactas que ella necesita escuchar. No permitas que mi propia humanidad contamine lo que quieres comunicar a través de mí. Durante esa sesión de oración que se extendió por más de 3 horas, Jim sintió claramente que Dios le mostraba un mensaje específico que Charlie había querido que Erika supiera. No era algo que Charlie había dicho explícitamente, sino una revelación del corazón que Dios había observado en la intimidad del matrimonio. Era como si el Espíritu Santo le permitiera ver el matrimonio desde la perspectiva divina, observando no solo las palabras y acciones, sino las intenciones más profundas del corazón. Jim había conocido a Charlie solo de manera superficial en eventos cristianos, intercambiando saludos cordiales y conversaciones breves sobre el ministerio. Nunca había tenido una conversación profunda con él sobre su matrimonio, su vida personal o sus sentimientos más íntimos sobre Erika. Lo que estaba recibiendo en oración no venía de conocimiento humano, sino de una fuente que había observado cada momento íntimo entre Charlie y Erika. Las revelaciones que llegaban a su espíritu eran tan hermosas y específicas que Jim se encontró llorando mientras oraba. Veía la manera en que Charlie oraba por Erika cuando ella no estaba presente. Escuchaba las palabras de gratitud que Charlie expresaba a Dios por el regalo de su esposa. Sentía la profundidad del amor que Charlie había tenido, pero que tal vez no había expresado completamente debido a las demandas de su ministerio. El pastor Miguel Rodríguez, mentor espiritual de Jim durante más de una década, lo visitó esa noche después de que Jim le contara sobre las impresiones que había recibido. El anciano pastor escuchó con la sabiduría de alguien que había presenciado la obra del Espíritu Santo durante décadas de ministerio. «Hijo», le dijo el pastor Miguel, después de escuchar detalladamente lo que Jim había experimentado,
A veces Dios nos permite llevar mensajes desde el corazón de los que ya no pueden hablar a los corazones de los que aún necesitan escuchar. Es un privilegio sagrado, pero también una responsabilidad enorme. Pero Miguel, expresó Jim con preocupación genuina que reflejaba su humildad. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto viene de Dios y no de mis propias emociones al ver el dolor de una viuda? ¿Cómo puedo distinguir entre compasión humana y revelación divina? El pastor sonrió con la sabiduría de décadas en el ministerio, habiendo enfrentado preguntas similares muchas veces en su propia experiencia. Si el mensaje trae sanidad, paz y confirmación del amor de Dios, sabrás que viene del cielo. Si trae confusión, dolor adicional o exalta al mensajero por encima del mensaje, viene de otra fuente. El Espíritu de Dios siempre edifica, consuela y apunta hacia Cristo. Jim pasó 2 días más en ayuno y oración, pidiendo confirmación clara sobre si debía acercarse a Erika en el memorial. La idea de interrumpir el dolor de una viuda con un mensaje que podría ser mal interpretado lo llenaba de temor reverencial. Señor, si esto no es de ti, cierra todas las puertas. Pero si es tu voluntad, abre el camino de manera tan clara que no pueda haber duda. La confirmación llegó de manera inesperada cuando recibió una llamada de los organizadores del Memorial Cristiano Nacional. Jim, sabemos que esto es último momento, pero sentimos fuertemente que deberías participar en el memorial. ¿Estarías dispuesto a venir como orador sorpresa para honrar la memoria de Charlie con palabras de esperanza? La invitación llegó exactamente 24 horas después de que Jim había orado pidiendo confirmación clara. Al luto público, Erika se enfrentaba sola con pensamientos que la consumían. ¿Qué pensaba Charlie realmente de nuestro matrimonio? Sintió que yo entendía completamente su llamado. Sabía cuán orgullosa estaba de él. Los medios habían estado llenos de tributos al legado ministerial de Charlie, pero nadie hablaba del hombre que Erika conocía en la intimidad del hogar, el esposo que le dejaba notas de amor en el espejo del baño antes de salir de viaje, que oraba por ella cada noche antes de dormir, que la llamaba desde aeropuertos solo para escuchar su voz antes de abordar otro vuelo. Dios, oraba a Erika entre lágrimas, necesito saber que él sabía. Necesito saber que pudo sentir todo el amor que tenía por él. Necesito saber que no se fue dudando de cuánto significaba para mí. La invitación al Memorial Cristiano Nacional había llegado como una obligación más que como una oportunidad. Los organizadores querían honrar la memoria de Charlie y esperaban que la presencia de Erika trajera autenticidad al evento. Pero Erika no estaba segura de tener la fortaleza emocional para enfrentar a miles de personas que conocían a Charlie como líder, cuando ella luchaba por procesar su pérdida como esposa. 3 días antes del memorial, Jim Caviezel estaba en su estudio de oración, cuando experimentó algo que no había sentido desde que Dios le había dado palabras específicas para otros siervos heridos. Durante una hora de intercesión profunda, comenzó a tener impresiones vívidas sobre Erika Kirk. No eran visiones dramáticas, sino conocimientos profundos que llegaban a su espíritu como susurros divinos. Erika estaba luchando con dudas sobre su matrimonio, preguntándose si había sido la esposa que Charlie necesitaba, atormentándose con la idea de que tal vez él había partido sin saber completamente la profundidad de su amor. Señor, oró Jim, si estos pensamientos vienen de ti, necesito que me des las palabras exactas que ella necesita escuchar. Durante esa sesión de oración, Jim sintió claramente que Dios le mostraba un mensaje específico que Charlie había querido que Erika supiera. No era algo que Charlie había dicho explícitamente, sino una revelación del corazón que Dios había observado en la intimidad del matrimonio. Jim había conocido a Charlie solo de manera superficial en eventos cristianos, pero nunca había tenido una conversación profunda con él sobre su matrimonio. Lo que estaba recibiendo en oración no venía de conocimiento humano, sino de una fuente que había observado cada momento íntimo entre Charlie y Erika. El pastor Miguel Rodríguez, mentor espiritual de Jim,
Lo visitó esa noche después de que Jim le contara sobre las impresiones que había recibido. «Hijo», le dijo el anciano pastor, «a veces Dios nos permite llevar mensajes desde el corazón de los que ya no pueden hablar a los corazones de los que aún necesitan escuchar». «Pero Miguel», expresó Jim con preocupación genuina, «¿cómo puedo estar seguro de que esto viene de Dios y no de mis propias emociones al ver el dolor de una viuda?» El pastor sonrió con la sabiduría de décadas en el ministerio. «Si el mensaje trae sanidad, paz y confirmación del amor de Dios, sabrás que viene del cielo. Si trae confusión o dolor adicional, viene de otra fuente». Jim pasó 2 días más en ayuno y oración, pidiendo confirmación clara sobre si debía acercarse a Erika en el memorial. La confirmación llegó cuando recibió una llamada inesperada de los organizadores del evento, invitándolo a participar como orador sorpresa para honrar la memoria de Charlie con palabras de esperanza. La mañana del Memorial Cristiano Nacional, Erika despertó con una pesadez que había caracterizado todas sus mañanas desde la partida de Charlie. El peso del luto parecía más intenso esa mañana, como si su cuerpo supiera que enfrentaría uno de los días más difíciles desde el funeral. Mientras se preparaba para el evento, cada decisión parecía monumentalmente difícil: qué vestido usar, cómo peinarse, si llevar maquillaje, sabiendo que probablemente lloraría. Encontró una de las camisas favoritas de Charlie colgada en el armario, aún con su colonia impregnada en la tela. Era una camisa azul que él había usado en su última conferencia, y Erika recordaba cómo se había visto tan apuesto y lleno de propósito esa noche. Tomó la camisa entre sus manos y la presionó contra su rostro, inhalando profundamente el aroma que todavía llevaba la esencia de su esposo. Se sentó en la cama que habían compartido durante 8 años y lloró con una intensidad que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Charlie», susurró al aire, su voz quebrándose con cada palabra, «ojalá pudieras decirme solo una vez más que fui una buena esposa para ti. Ojalá pudieras decirme que sabías cuánto te amaba, que estabas orgulloso de mí, que no te fallé como compañera». Las lágrimas corrían libremente mientras hablaba al espacio vacío donde Charlie solía sentarse cada mañana para ponerse los zapatos. «Tengo tanto miedo de ir hoy y escuchar a toda esa gente hablar de ti como si fueras perfecto, como si nunca hubieras tenido dudas o momentos difíciles, porque yo sé que los tuviste y quiero creer que yo te ayudé en esos momentos, que fui tu refugio cuando el ministerio se volvía abrumador». Su hermana Sara llegó para acompañarla al evento, encontrándola aún en la cama, sosteniendo la camisa de Charlie. «Erika, cariño, tienes que estar lista en 1 hora», le dijo con ternura. Pero Erika parecía paralizada por la enormidad del día que tenía por delante. «Sara», le dijo Erika con una vulnerabilidad que partía el corazón, «¿crees que Charlie era feliz conmigo? ¿Crees que cuando la gente lo veía sonreír en el escenario, parte de esa felicidad venía de saber que tenía una esposa que lo amaba en casa?» Sara se sentó junto a su hermana y la abrazó con fuerza. «Erika, cualquier persona que los viera juntos podía ver lo mucho que se amaban. Charlie te miraba como si fueras el regalo más precioso que Dios le había dado. Pero ¿y si estaba actuando? ¿Y si sentía que tenía que ser feliz conmigo porque era lo que se esperaba de un líder cristiano? ¿Y si secretamente deseaba tener una esposa que entendiera mejor su ministerio, que fuera más espiritual, más preparada para ser la esposa de un líder?» Mientras tanto, a 200 millas de distancia, Jim Caviezel se preparaba espiritualmente para lo que sentía sería uno de los momentos más sagrados de su vida. Había despertado a las 4 de la mañana, con una claridad sobrenatural sobre el día que tenía por delante. Durante sus devocionales matutinos, que se extendieron por más de 2 horas, leyó 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. «Señor», oró Jim arrodillado en su estudio,
Si vas a usar mis palabras para traer consolación a Erika, que sean exactamente las palabras que necesita escuchar. No permitas que mis emociones humanas, mi deseo de consolar o mi propia interpretación contaminen lo que quieres decir a través de mí. Que sea tu voz, no la mía. Durante las 3 horas de oración que siguieron, Jim experimentó una claridad creciente sobre el mensaje que Dios había puesto en su corazón para Erika. No eran solo palabras de consuelo genéricas que cualquier pastor podría ofrecer, sino revelaciones específicas sobre cómo Charlie había visto su matrimonio, el lugar que Erika había ocupado en su corazón, y los pensamientos más íntimos que Charlie había tenido sobre su esposa, pero que tal vez nunca había expresado completamente. Las revelaciones llegaban como ondas de conocimiento divino. Jim podía ver a Charlie orando por Erika en hoteles solitarios durante sus viajes. Podía escuchar las palabras de gratitud que Charlie expresaba a Dios por el regalo de su esposa. Podía sentir la profundidad del amor que Charlie había tenido, pero que las demandas del ministerio a veces habían dificultado expresar completamente. Durante el vuelo hacia el lugar del memorial, Jim sintió una paz sobrenatural y una responsabilidad sagrada que lo llenó de temor reverencial. Dios oró silenciosamente mientras miraba las nubes desde la ventana del avión. Estoy a punto de llevar palabras desde el corazón de un hombre que ya no puede hablar a la esposa que necesita desesperadamente escuchar. Que cada palabra venga de ti. El auditorio del Memorial Cristiano Nacional se llenó con 15,000 personas que venían a honrar la memoria de Charlie Kirk. Pastores prominentes, líderes juveniles de todo el país, estudiantes universitarios que habían sido impactados por su ministerio, y familias enteras que habían sido tocadas por sus enseñanzas, se congregaron en una atmósfera de celebración mezclada con luto profundo. Erika fue escoltada a una sección especial en la primera fila, rodeada de familiares y amigos cercanos que formaban un círculo protector a su alrededor. Llevaba un vestido azul marino, el color favorito de Charlie, y sostenía la Biblia personal de su esposo, marcada con notas en los márgenes que él había escrito durante años de estudio. Sus manos temblaban ligeramente mientras aferraba esa Biblia, como si fuera una conexión tangible con el hombre que había perdido. Las luces del auditorio creaban una atmósfera reverencial, y Erika podía sentir el peso de 15,000 pares de ojos ocasionalmente dirigidos hacia ella. Sabía que para muchos de los presentes, ella representaba no solo a la viuda de Charlie, sino a la mujer que había estado más cerca del hombre que tanto admiraban. La responsabilidad de esa representación la abrumaba. El memorial había procedido con música de adoración, que llenaba el auditorio con una presencia celestial, testimonios conmovedores de vidas transformadas por el ministerio de Charlie, y mensajes de esperanza de varios líderes cristianos respetados. La atmósfera era hermosa pero contenida, exactamente el tipo de evento que honra apropiadamente la memoria de un siervo fiel sin caer en sensacionalismo o emocionalismo excesivo. Erika había logrado mantener su compostura durante la mayor parte del programa, encontrando consuelo genuino en escuchar cómo la vida de Charlie había impactado a tantas personas de maneras que ella nunca había conocido completamente. Cada testimonio añadía una pieza al mosaico del legado de su esposo, pero también intensificaba su pregunta interna sobre si ella había sido digna de estar casada con alguien tan extraordinario. Había escuchado a un estudiante de Harvard hablar sobre cómo Charlie lo había ayudado a encontrar fe en un ambiente hostil al cristianismo. Una madre soltera había compartido cómo las enseñanzas de Charlie sobre el valor personal la habían ayudado a salir de una relación abusiva. Un pastor joven había contado cómo Charlie lo había mentoreado cuando estaba considerando abandonar el ministerio. Cada testimonio era hermoso, pero también aumentaba el peso en el corazón de Erika. Todas estas personas lo conocían como un héroe, pensaba.
Pero ¿quién era él realmente cuando llegaba a casa cansado, desanimado o abrumado? ¿Era yo el refugio que necesitaba, o era solo otra responsabilidad en su lista? Fue entonces cuando el moderador del evento, el pastor David Richardson, hizo un anuncio que cambiaría todo. Tenemos con nosotros esta noche a Jim Caviezel, quien sintió que Dios le había dado un mensaje específico para compartir. Jim no estaba programado para hablar esta noche, pero cuando se comunica con nosotros ayer, sintiendo la fuerte impresión de que tenía algo importante que decir, sabíamos que teníamos que hacer espacio. Jim, por favor, acompáñanos. El auditorio murmuró con sorpresa e interés mientras Jim subió al escenario. Su presencia comandaba respeto inmediato, no solo por su fama como actor, sino por la gravedad espiritual que parecía rodear su persona esa noche. Había hablado ante millones de personas en su carrera como actor, en entrevistas televisivas, en premiaciones, pero nunca había sentido la responsabilidad espiritual que sentía en ese momento. Amigos, comenzó Jim, su voz calmada pero cargada de una emoción controlada. No vine aquí esta noche con un mensaje preparado o con puntos teológicos para compartir. Vine porque durante los últimos 3 días, Dios me ha dado impresiones específicas sobre alguien en esta audiencia que necesita escuchar algo que su corazón está clamando saber. El auditorio se quedó en silencio absoluto, como si 15,000 personas hubieran dejado de respirar simultáneamente. Había algo en el tono de Jim, en la seriedad de su rostro, en la unción que parecía rodear sus palabras, que comunicaba que este no sería un mensaje típico de consolación. Jim dirigió su mirada directamente hacia Erika, y ella sintió inmediatamente una conexión espiritual que la hizo comprender que todo lo que estaba a punto de suceder estaba dirigido específicamente hacia ella. Sus ojos se encontraron a través del auditorio lleno, y Erika sintió como si pudiera ver directamente al corazón compasivo de Jim. «Erika», dijo Jim, con una ternura que atravesó el aire, como una brisa suave, mirándola directamente con ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Dios me ha mostrado que durante estas 2 semanas has estado luchando con preguntas sobre tu matrimonio con Charlie. Has estado preguntándote si fuiste la esposa que él necesitaba, si entendiste completamente su llamado, si él sabía realmente cuánto lo amabas». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Erika inmediatamente, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de asombro ante la precisión sobrenatural de las palabras de Jim. Nadie más conocía las preguntas exactas que habían torturado su corazón en privado durante esas 2 semanas de luto solitario. «Has estado despertándote en las madrugadas», continuó Jim, su voz ganando autoridad profética, caminando por la casa vacía, preguntándote si Charlie se fue sabiendo completamente cuánto significaba para ti. Has estado mirando sus cosas, sosteniendo su ropa, preguntándote si fuiste suficiente para un hombre que Dios usó de maneras tan poderosas. Erika se llevó una mano a la boca, asombrada por la exactitud de cada palabra. Era como si Jim hubiera estado observando sus momentos más privados de dolor y duda. Jim bajó del escenario y caminó directamente hacia Erika, con 15,000 personas, observando uno de los momentos más íntimos jamás presenciados en un evento público. Su voz se suavizó aún más mientras se acercaba a ella. «Erika, durante mis tiempos de oración, Dios me permitió ver el matrimonio entre tú y Charlie desde su perspectiva. Y lo que vi fue tan hermoso que necesito compartirlo contigo». Jim se arrodilló frente a Erika, tomando suavemente sus manos mientras las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella. «Charlie no solo sabía cuánto lo amabas, Erika. Él se maravillaba de ello todos los días. En los momentos de oración más íntimos, cuando nadie más podía escuchar, Charlie le agradecía a Dios específicamente por haberte dado a él como regalo divino.
La voz de Erika se quebró en un sollozo mientras escuchaba palabras que resonaban con una verdad que su espíritu reconocía instantáneamente. Dios me mostró que Charlie solía orar. Señor, no entiendo por qué me diste una esposa tan extraordinaria. Erika me ama con un amor que me hace mejor hombre, mejor líder, mejor siervo tuyo. No merezco su paciencia, su apoyo, su fe en mí, cuando yo mismo deudeo. Las 15,000 personas en el auditorio permanecían en silencio reverencial, testigos de un momento sagrado que trascendía cualquier programa planificado. Erika, continuó Jim, su propia voz, quebrándose con emoción. Charlie le decía a Dios cada noche: todo lo que he podido lograr en tu reino ha sido posible, porque me diste una esposa que entiende que pertenezco primero a ti, pero que me ama como si fuera completamente S.U. y O. Jim se incorporó ligeramente, pero mantuvo sus manos sosteniendo las de Erika mientras le entregaba la parte más poderosa del mensaje que había recibido en oración. Pero hay algo más, Erika, algo que Charlie quería que supieras, pero que partió antes de poder decírtelo completamente. Erika levantó su mirada hacia Jim, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una expectativa desesperada. Durante sus últimas semanas, Charlie había estado planeando sorprenderte. Había decidido tomarse un año sabático completo del ministerio itinerante para dedicarlo enteramente a ti y a planificar el futuro de sus sueños juntos. La revelación cayó sobre Erika como una ola de confirmación divina. Durante esas últimas semanas, había notado que Charlie parecía más relajado, más presente en sus conversaciones, más enfocado en hacer planes domésticos que en su agenda ministerial. Charlie le había dicho a su equipo que había entendido algo fundamental. Dios le había dado un ministerio poderoso, pero le había dado una esposa irreemplazable. Y había decidido que ya era tiempo de honrar ese regalo con la atención completa que merecías. Jim podía ver cómo cada palabra resonaba en el corazón de Erika, confirmando intuiciones que ella había tenido, pero que no se había atrevido a creer completamente. Erika, Charlie no solo sabía que lo amabas. Él vivía maravillado por la profundidad de ese amor, y sus últimas oraciones no fueron solo por su ministerio, o por las vidas que había tocado. Sus últimas oraciones fueron de gratitud por haber sido amado por ti. Lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los momentos más emotivos jamás capturados en un evento cristiano. Erika, abrumada por la confirmación sobrenatural de que sus preguntas más profundas habían sido respondidas, se derrumbó completamente en los brazos de Jim. No era un colapso de dolor, sino una liberación hermosa de 2 semanas de tormento interior. Lloró con una mezcla de alivio, gratitud y una paz que solo podía venir del cielo. Él sabía, susurraba Erika entre lágrimas. Él realmente sabía cuánto lo amaba. Jim la sostuvo paternalmente mientras 15,000 personas lloraban junto con ella, testigos de cómo Dios había respondido las oraciones más desesperadas de una viuda a través de un mensaje entregado con amor perfecto. Erika, le susurró Jim suavemente, Charlie quiere que sepas algo más. Su partida no fue el fin de su amor por ti. Fue su graduación a un lugar donde ese amor puede interceder por ti sin las limitaciones del tiempo y el espacio. Las palabras finales de Jim fueron pronunciadas con una autoridad profética que llenó todo el auditorio. Charlie está más presente en tu vida ahora que cuando estaba físicamente contigo. Su amor por ti ahora es perfecto, sin las distracciones del ministerio terrenal. Y Él está esperando el día cuando puedan estar juntos en la presencia de Jesús, donde el amor que compartieron será eternamente perfeccionado. El impacto del mensaje fue inmediato y sobrenatural. Erika, que había llegado al memorial cargando el peso aplastante de preguntas sin respuesta, se levantó de su asiento transformada por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jim, le dijo con voz clara y llena de gratitud,
Cada palabra que dijiste resonó con verdad en mi corazón. No tengo dudas de que Dios te usó para entregarme exactamente lo que mi alma necesitaba escuchar. El auditorio estalló en adoración espontánea, mientras miles de personas reconocían que habían sido testigos de un milagro de sanidad emocional operando en tiempo real. En los siguientes minutos, Erika tomó el micrófono y compartió con su propia voz. Durante 2 semanas he luchado con dudas sobre si fui suficiente para Charlie. Esta noche, Dios usó a Jim para responder cada pregunta que mi corazón clamaba. Ahora sé que Charlie y yo tuvimos exactamente el matrimonio que Dios diseñó para nosotros. Su testimonio provocó una ola de sanidad que se extendió por todo el auditorio. Cientos de esposos y esposas en la audiencia fueron tocados por la revelación del amor perfecto que Dios había observado en el matrimonio de Charlie y Erika. Marcus Fielding, quien había estado presente en el memorial, se acercó al escenario con lágrimas en los ojos. En 20 años de ministerio televisivo, nunca había visto a Dios sanar un corazón tan completamente en un momento tan público. En las 24 horas siguientes al memorial, el video del momento entre Jim y Erika se convirtió en el contenido matrimonial cristiano más visto de la historia. Millones de esposos y esposas fueron inspirados por el ejemplo del amor que Charlie y Erika habían compartido. Pero el impacto más profundo se vio en la propia transformación de Erika. La mujer que había llegado al memorial consumida por dudas, salió con una misión clara: honrar la memoria de Charlie, estableciendo un ministerio dedicado a fortalecer matrimonios cristianos. Charlie me amó perfectamente porque entendió que el amor matrimonial es un reflejo del amor de Cristo por la Iglesia, declaró Erika al día siguiente. Mi responsabilidad ahora es ayudar a otras parejas a experimentar esa misma profundidad de amor divino en sus matrimonios. El pastor Miguel Rodríguez resumió el impacto. Jim fue obediente a una voz divina, y Dios usó esa obediencia para sanar no solo el corazón de Erika, sino para recordar a miles de matrimonios cristianos lo que significa amarse como Cristo ama. Hoy, 25 de septiembre de 2025, exactamente 24 horas después del memorial, Erika Kirk despierta por primera vez en 2 semanas sin el peso aplastante de preguntas sin respuesta. En su lugar, lleva la paz perfecta de saber que fue amada completamente y que ese amor continúa desde la eternidad. Jim Caviezel reflexiona sobre cómo Dios puede usar a cualquier creyente dispuesto para llevar sanidad divina a corazones quebrantados. Erika no necesitaba consejos humanos, dice Jim. Necesitaba confirmación divina, y Dios me permitió ser el mensajero de esa confirmación. Hoy, después de presenciar cómo Dios sanó instantáneamente el corazón de una viuda a través de un mensaje divino, una pregunta resuena en matrimonios por todo el mundo. ¿Está tu cónyuge seguro de la profundidad de tu amor? La respuesta de Jim no solo sanó el corazón de Erika, sino que desafió a millones de parejas a expresar su amor de maneras que reflejen el corazón de Dios. Charlie e Erika habían construido un matrimonio que era un testimonio del amor de Cristo, y ahora su historia inspira a otros a hacer lo mismo. El mensaje es claro: el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se perfecciona en la eternidad. Y mientras vivimos en esta tierra, tenemos la responsabilidad sagrada de amar a nuestros cónyuges de tal manera que nunca tengan que preguntarse sobre la profundidad de nuestro compromiso. La pregunta que permanece es: ¿cómo vas a honrar el ejemplo de Charlie y Erika en tu propio matrimonio? ¿Te conmovió esta revelación extraordinaria sobre el amor eterno entre Charlie y Erika Kirk? No permitas que esta inspiración termine aquí. Suscríbete ahora y únete a miles que se comprometen a construir matrimonios que reflejen el corazón de Dios. Cada semana compartimos testimonios de parejas que han descubierto el secreto del amor que trasciende las circunstancias. Activa las notificaciones. La próxima historia podría transformar tu propio matrimonio.
Comparte este testimonio con una pareja que necesita inspiración. Podría salvar su relación y todo. Cuéntanos en los comentarios cómo te inspiró esta historia a amar más profundamente. ¿Qué vas a hacer diferente en tu matrimonio? Porque matrimonios como el de Charlie y Erika siembran amor eterno, y mensajeros como Jim Caviezel nos recuerdan que ese amor nunca muere.